Mucho para seguir dialogando, no solamente sobre el tema de la marcha, sino sobre lo que va a pasar dentro de 48 horas. Nuestra siguiente invitada es Mariela Belsky. Bienvenida, Mariela. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, recién escuchábamos a nuestra entrevistada anterior, a María Marta, hablar del tema de los números. Hay toda una cuestión alrededor de eso. ¿Cómo lo están viendo ustedes? De los números respecto a 36. En el Senado. No, lo que dijo María Marta es bien cierto. Igual como en diputados, hasta las 3 de la mañana del día que se estaba debatiendo, no sabíamos cómo iba a dar. Y la realidad también es que es cierto que la política en esto juega, y aunque uno pida que la política no intervenga, nosotros creemos que sí, que el Poder Ejecutivo tiene que, si puso el tema en agenda y puso el tema a debate, tiene que, de alguna manera, por lo menos interceder en este debate si es posible, y esperamos todo lo contrario a lo que decía ella, que eso suceda, digamos, ¿no? Justamente la decisión del presidente de haber habilitado el debate y dejar que cada diputado vote a conciencia, del punto de Amnistía es un grave error. Los senadores y los diputados son funcionarios públicos que ejercen una función pública y no pueden ponderar sus posiciones personales, morales y religiosas por lo que sus representantes están, los derechos de sus representados, digamos, ¿no? Y digamos, de Amnistía creemos que ese fue el primer gran error del presidente. También es un error que no haya una posición partidaria. Eso también es un error y generó un gran problema. Y esto le va a generar costos políticos al gobierno si esto no sale. En estas cosas alguien gana y alguien pierde. No existe tintes medios. Salga o no salga, el gobierno va a pagar un costo por esto. Alguien va a ganar y va a perder, y el gobierno debe estar haciendo estos cálculos, digamos. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Claro, quizás sea por eso que nunca se había habilitado el debate. O sea, ningún político quería pagar costos políticos sí o sí. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el sentido de habilitar un debate, no tener una posición contundente partidaria? Digamos, realmente es un sinsentido, porque los costos los vas a pagar de todos modos. ¿Qué opinión te merece que todo se haya llevado al terreno de cuánta gente lleva uno, cuánta gente lleva el otro, cuánto colocamos un trending topic, cuánto coloca el otro, y eso en términos de definición de políticas públicas de salud? Mira, nosotros de Amnistía creo que hay cosas muy valorables de todo este proceso. Creo que en un país donde el debate público está tan devaluado, lo que pasó con el aborto en nuestro país lo tenemos que aplaudir de pie todos como sociedad. Que se haya dado este debate, tanto en diputados como en Senado, donde se permitió que hablasen diferentes posiciones, de la manera que se hizo para la Argentina, en este contexto, es de lo más loable que he visto en el último tiempo. Creo que eso es algo que, como democracia, pocas veces hemos visto, y es algo realmente que tenemos que celebrar, en primer lugar. Y eso, digamos, lo celebramos en términos de que, bueno, ¿no? Un gran trabajo hizo la Cámara de Diputados y un trabajo importante hizo la Cámara de Senadores. En segundo lugar, obviamente, esta idea de aborto sí, aborto no es un error enorme. No estamos hablando de aborto sí, aborto no. Estamos hablando de si vamos a seguir con el aborto clandestino o vamos a seguir garantizando que las mujeres se hagan abortos en condiciones seguras, en condiciones sanitarias. Si la ley no saliera, que no lo creo, abortos va a seguir habiendo, muchos en nuestro país. Y los que votaron en contra van a ser responsables de que esos abortos sigan haciéndose en condiciones inseguras y que siga muriendo gente por abortos realizados de modo clandestino. Lo que estamos realmente debatiendo es el acceso a servicios de aborto seguro a mujeres en nuestro país. En Argentina existe el aborto, o sea, hay aborto legal desde 1921, como se decía recientemente, en tres situaciones: cuando hay peligro para la vida, peligro para la salud y en caso de violación. Tenemos una vicepresidenta que hablaba y decía, una vicepresidenta de la Nación, y es importante decirlo, que decía que no debería existir ni siquiera aborto en caso de violación. Lo establece el Código Penal de 2021 y lo establece nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y la vicepresidenta dice que en Argentina no debería haber aborto en caso de violación. Digo, veamos bien a quién votamos el año que viene también. Digo, esto es un buen ejercicio, ¿no? Ustedes, bueno, históricamente Amnistía, marcando la cancha o mordiéndole los talones a las instituciones, quiero saber qué opinión tenés vos puntualmente respecto de ver que instituciones, o sea, como legislaturas provinciales, dicen que este territorio se manifiesta a favor de una postura, cuando no gravitan ellos en
no votan en esta ley. No, la verdad es que digamos, tiene un valor simbólico, no tiene un valor institucional per se. Digo, esto es como que la vicepresidenta diga el aborto en caso de violación no es válido porque a mí no me gusta o porque moralmente no estoy de acuerdo, religiosamente no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos una constitución que establece, que protege el derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud de calidad, que establece la autonomía de la mujer, el derecho a autonomía de las personas, entre ellas las mujeres, que establece el derecho a la libertad, a la dignidad, digamos. Lo establece nuestra Constitución. ¿No les gusta? Bueno, hagamos modifiquen la Constitución. Digamos, pero vamos a adecuar la Constitución y los tratados internacionales a lo que nos parece, a lo que les parece a los gobiernos de turno, digamos, a quien está gobernando. Mariela, hay una cuestión central que aparece indefectiblemente, constantemente, y lo vimos en la marcha de este fin de semana, que es la cuestión religiosa. Hay otras argumentaciones que están relacionadas con cuestiones más morales o de otro tipo, personales y demás. En un país laico, constitucionalmente laico, ¿se puede sostener que la decisión de un legislador venga de la mano de su religión o de sus creencias religiosas? No, eso es lo que yo decía anteriormente. Yo decía que el error del presidente fue abrir el debate dando la posibilidad que cada uno vote de acuerdo a sus convicciones personales, a sus convicciones o sus pensamientos personales, sino generando una posición política contundente partidaria, ¿no? Porque esto justamente lo que hace es que un funcionario público pondere su posición personal, religiosa, moral, por sobre su obligación como funcionario público, que es velar sobre los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y acá estamos hablando del acceso al derecho a la salud de las mujeres. Es un debate anterior, tal vez, pero nos lo debemos, la cuestión de la inserción de la religión en un montón de ámbitos. Pienso en muchas provincias que todavía lo tienen en sus colegios. Digamos, una cosa, digamos, así como rescaté el valor del debate, que creo que es de verdad algo sumamente rescatable, sí voy a condenar lo que sucedió después del debate en diputados, que fue la campaña muy virulenta que hicieron los Provida con las personas que están a favor del aborto. En Amnistía Internacional ya estamos haciendo, digamos, tomamos denuncias y estamos haciendo un informe. Tenemos más de 100 casos de violencia contra mujeres que llevan el pañuelo verde en la calle, contra actrices, contra escritoras, con un nivel de virulencia, de ataque, pocas veces visto. Entonces, luego del debate en diputados, cuando la Iglesia nota que se pierde este debate, se organizó una campaña contundente y muy condenable, por cierto, para ganar, digamos, para salir a ganar la partida, por decirlo de algún modo. Y tiene sentido, digamos, porque la Iglesia sabe que lo que sigue también es el debate, el debate de división entre Iglesia y Estado, que es un debate que nos debemos y lo tenemos que tener. Tenemos que tener el debate de la división entre la Iglesia y el Estado y, digamos, es ir perdiendo poder. Y en el país del Papa el aborto está despenalizado hace muchísimos años. En Europa el aborto, excepto en Polonia, digamos, pero en la mayor cantidad de países de Europa el aborto está despenalizado. Entonces yo me pregunto, ¿el doble estándar de la Iglesia? Mariela, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor.